Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos, amén. Gloria a Dios. Pues vamos a entrar en la palabra. Hemos estado llevando una serie todos los domingos. Si usted recuerda, la serie se llama El altar. Es la serie que llevamos los domingos. Y si usted es de los que anota, el tema para el día de hoy le he puesto de la siguiente manera: un lugar de consagración. Amén. Un lugar de consagración. Y vamos a hacer una oración al Señor. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos como iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más podemos venir delante de tu presencia, unidos, Señor, como hermanos, para aprender más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, que seamos transformados, Señor, y edificados en tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra caiga en una tierra fértil, una tierra preparada, Señor, lista para recibir de ella y ponerla por obra, Señor, en cada una de sus vidas, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y permítanme recordarles que si no ha escuchado los mensajes pasados, puede ir al internet, ahí se encuentran todos los mensajes, son totalmente gratuitos, puede ir a la página de internet o a las páginas de redes sociales y ahí los puede bajar. Y ya hemos estado hablando acerca del altar como un lugar de sacrificio. También hemos estado hablando acerca del altar como un lugar donde se ofrecen ofrendas a Dios, pero también hemos dicho que es un lugar de fe y tiene que estar la fe basada en el lugar correcto. Si usted recuerda, nomás para darle un pequeño recordatorio, hace 2 semanas hablamos de que habían los sacerdotes de Baal que tenían mucha fe, pero su fe estaba puesta en Baal y no pasó nada. Y no iba a pasar nada. O sea que la fe tiene que estar en el lugar correcto, en la persona correcta, que es Dios, que es Cristo. Amén. Eso lo hemos visto ya anteriormente, lo hemos puesto ya una base ahí también. Y hemos visto que nuestra vida es el altar de Dios. Es donde ofrecemos nuestros sacrificios diarios, continuos, ¿verdad? Y decíamos, no es, cuando decimos diarios, no estamos hablando que es una vez al año o no tampoco es una vez a la semana, es cada día que te levantas, estás ofreciendo continuos sacrificios a Dios en el altar de tu vida. Entonces, hablando del altar, estamos hablando de nuestra vida, que es un altar al Señor donde levantamos esos sacrificios que a Dios le agradan. Y quiero comenzar con este tema, un lugar de consagración, con el significado. ¿Qué significa consagrar? Yo creo que ya los que tienen tiempo en el cristianismo, conocen de la palabra de Dios, conocen qué es consagrar. Pero para los que no, les doy la definición. La Real Academia Española define consagrar como santificar algo o alguien. También habla de dedicar o ocuparse o ofrecer a Dios por culto o voto una persona o una cosa. Entonces estamos hablando de consagrar, estamos hablando de alguien que se santifica, estamos hablando de alguien que se dedica a una cosa, que se ocupa a algo. Eso es lo que se está hablando. Y vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 29. Éxodo, capítulo 29. Y le voy a dar un poco de contexto para entender lo que vamos a leer. En el capítulo 29 de este libro de Éxodo, se centra en las instrucciones que Dios dio a Moisés para la consagración de los sacerdotes. En este caso, especialmente el sacerdote Aarón y sus hijos, quienes habían sido designados para el servicio en el tabernáculo. Y este capítulo, cuando lo empezamos a leer completo, describe el proceso detallado por el cual los sacerdotes debían ser ungidos y preparados para su ministerio, así como también los sacrificios que debían ofrecer. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 36. Dice así, dice, cada día deberás sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado, para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. Dice, finalizada la ceremonia, limpia el altar purificándolo. Unge el altar con aceite, ¿para qué? ¿Qué dice? Para santificarlo. Estamos leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, unge el altar con aceite para consagrarlo, para santificarlo. Amén. Eso es lo que nos está hablando. Entonces,
Cuando hablamos de altares, como eran en ese tiempo los altares en el Antiguo Testamento, podemos nosotros ver que eran altares pues de tierra o de piedra, pero cuando lo ponemos en el contexto de hoy, en el día de hoy, los altares, dijimos, son nuestras vidas. ¿Y en qué manera nos limpiamos? ¿En qué manera limpiamos nuestra vida? Con la palabra de Dios. Hemos estado yendo a través de una serie los jueves que le llamamos Hablemos del Pecado. ¿Y cuál es el propósito de esa serie? El propósito es que la palabra de Dios nos hable, que nos haga ver el pecado que hay en nosotros y que lo quitemos de nuestras vidas para limpiarnos, para poder consagrarnos. Entonces, nuestras vidas, que son el altar de Dios, limpiamos nuestras vidas equipándonos con la palabra de Dios. Y entonces echamos a un lado todas las obras de la carne para dedicarnos a las obras del Espíritu. Esto es estar consagrado para las obras del Espíritu. Entonces, ¿cómo es que se unge ese altar de nuestra vida? Se unge, dice ahí, se ungía con aceite aquel altar. El altar de nuestra vida se unge con el Espíritu Santo. Él es el aceite que nos unge. Ahora somos ungidos con el Espíritu Santo, somos limpiados a través de la palabra, ungidos por el Espíritu Santo, y entonces podemos vivir una vida consagrada a Dios. Sin el Espíritu Santo tú no puedes vivir una vida consagrada a Dios. Puedes tratar de limpiar todo aquello malo que hay en tu vida, pero no te vas a poder dedicar a las cosas de Dios, porque no tienes al Espíritu Santo que te ayuda para poder continuar en las cosas de Dios. Entonces estamos hablando de que nuestra vida debe ser un lugar santificado, un lugar purificado, dedicado a Dios, consagrado o sagrado para Dios. Y yo podía verlo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que le pertenecen a Dios? ¿Pueden decir que le pertenecen a Dios? Entonces, si le pertenecemos a Dios, pues Dios es el que ha tomado nuestra vida, ¿sí o no? Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. El apóstol Pablo lo ponía de la siguiente manera. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Se los leo. Dice así. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego agrega estas palabras. Ya no vivo, ¿quién? Yo, mas Cristo vive en mí. Cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, tú ya no vives tu vida para ti. Tu vida ya no se trata de mí y solo mí. O yo, ¿verdad? El yo-yo que dicen. Ya no hay yo-yos en nuestra vida. Ahora somos consagrados. Nuestra vida está dedicada para Dios. Es de Dios, le pertenece a Él. Y yo les preguntaba, ¿cuántos pueden decir que le pertenecen a Dios? Y la mayoría dijo que sí, le pertenecemos a Dios. Entonces, si le pertenecemos a Dios, eso quiere decir que Cristo vive en nosotros. Ya no vivimos para nosotros. Sin embargo, muchas veces queremos seguir viviendo para nosotros y queremos hacer las cosas acerca de nosotros. Pero el Señor nos dice, no, tú ya no te perteneces. Me has entregado tu vida, la has consagrado a mí. De hecho, Él continúa diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? Dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice, ya no, lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Seamos Cristo, es el Cordero sacrificado, el Cordero inmolado en ese altar por nuestras vidas, por nuestros pecados. Estamos hablando de que Jesús murió en tu lugar. Tú merecías la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Merecíamos la muerte, pero el Señor dio su vida por nosotros. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 de la siguiente manera.
La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice así. Se los leo, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, sobre el madero. Dice, para que nosotros, estando muertos, ¿a qué? A los pecados, vivamos a la justicia. Dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Y dice el 25, porque vosotros eras como ovejas descarriadas. El 25, perdón, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. ¿Cómo éramos antes nosotros? Dice ahí, como ovejas descarriadas, como ovejas sin pastor. Y el Señor dio su vida por nosotros y ya ahora podemos vivir para el Señor. Y yo quiero recalcar unas palabras en estos versículos. Cuando el apóstol Pedro estaba hablando de vivir para la justicia, habla de una vida consagrada. Eso es lo que está hablando. Cuando dice vivir para la justicia, está hablando de vivir una vida dedicada a Dios. Y la consagración, hermanos, es una respuesta justa, es una respuesta que es voluntaria y racional. Es una respuesta racional para con Dios. Porque aquel que dio su vida por nosotros, aquel que murió en tu lugar por los pecados, por tus pecados, no es la respuesta, o no debería ser la respuesta de nosotros voluntaria y racional de entregar nuestra vida por Él. Porque Él no te está diciendo que tú debes de ser sacrificado en el altar. Él está diciendo, yo morí por ti, ahora tú debes vivir por mí. O sea, ni siquiera te está pidiendo muerte, te está diciendo, vive para mí. Yo muero por ti para que tú vivas para mí. Déjalo, pongo de esta manera. Pensaba en alguna forma en la que se pudiera, en la que pudiéramos entender un poquito mejor. Y lo podemos poner de esta manera. Usted va manejando y se pasa un semáforo rojo porque estaba ebrio. Se decidió tomarse unas copas, se puso a manejar, se pasó el semáforo rojo y de repente hubo una consecuencia, mató ahí a unas personas. Imagínese de esto, está el día de su juicio y el juez le dice, pues los daños son irreversibles, hubo muertes de por medio, pero hay una manera en la que se puede hacer justicia y tienes una multa de $5 millones. Si pagas esta multa de $5 millones, puedes salir libre. Sin embargo, si no pagas esta multa, pues los años son muchos, durarías cadena perpetua en la cárcel. Imagínese que usted está ahí y usted dice, $5 millones, ¿de dónde los voy a sacar? Y usted dice, no, pues no hay esperanza, pues a la cárcel me voy a ir. Pero llega alguien y dice, señor juez, yo tengo esa multa, yo la puedo pagar. Y llega aquella persona y dice, yo pago los $5 millones que él no puede pagar. Y los paga y sales libre. Y eres libre. Y yo lo veía de esta manera. ¿No sería una respuesta justa de aquel que fue salvado de la cárcel de decir, no volveré a tomar? Sería una respuesta justa, ¿no? Una respuesta que debería de ser voluntaria y racional. Si no, pues si lo que yo hice me causó todo esto, pues claro que la respuesta debería de ser, pues ya no voy a volverlo a hacer. No voy a tomar otra vez. Pues déjeme decirle que eso es lo que ha hecho el Señor. El Señor dio su vida y nosotros no teníamos esperanza para nada. No teníamos ninguna esperanza de ser salvos por nosotros mismos, ni para poder pagar aquella multa, porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, el Señor nos rescató con su vida. Dio su vida por nosotros.
lo que se espera de nosotros voluntariamente es una respuesta justa, voluntaria y racional de decir, Señor, vivo agradecido contigo y entrego mi vida por ti, Señor. Quiero vivir para ti. Así es la consagración. La consagración no es una, se puede decir, no es una obligación, sino que más bien el Señor está diciendo, Él espera que sea una respuesta de nosotros hacia el Señor. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 12. Lo tenemos, Efesios capítulo 2, versículo 12, dice de la siguiente manera. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está diciendo, en aquel tiempo, antes de conocer a Cristo, cuando estabas sin Cristo, dice el versículo 12, y dice el versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos, y luego nos dice, por la sangre de Cristo. Por medio de Jesús es que tú y yo tenemos acceso a Dios. Si el Señor no hubiera dado su vida, no hubiera entregado su vida por nosotros no teníamos esperanza. No había forma de que pudiéramos pagar el precio tan grande de nuestra salvación. De tal modo que la consagración entonces es la respuesta justa al reconocer la dicha de la salvación. Usted reconoce que la salvación es una dicha, ¿y qué hace? Como una respuesta justa, se consagra a Dios. Nos consagramos a Dios. Pero si usted no mira el valor del sacrificio de Jesús en la cruz, usted no va a poder consagrarse. ¿Sí o no? Bueno, a que diga que no, porque así es. No va a poder consagrarse, porque si no mira el sacrificio del Señor, no mira lo que Él pagó en la cruz, pues no va a poder darle su vida a Él, porque va a decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿O qué? ¿Qué hizo? Pues no sabe lo que hizo el Señor. Pero un creyente consagrado se va a ver, y se va a ver en toda su conducta, en toda. Se va a ver en cómo se comporta, en todas sus actividades diarias, en la manera en la que habla, en la manera en la que se habla con las otras personas, se comunica. Se va a ver el creyente consagrado. Y no solo se va a ver aquí en la iglesia o dentro del templo, sino que se va a ver en el trabajo, se va a ver en la escuela, se va a ver en la familia, se va a ver con sus hermanos, con los conocidos y hasta con los desconocidos. Se va a ver la persona consagrada. Y ahí se ve la evidencia de que esa persona tiene una verdadera relación con Dios. Se ve la evidencia que ha consagrado su vida a Dios. Y yo le pregunto, ¿usted ha consagrado su vida a Dios? Se tienen que decir amén. ¿La ha consagrado? Amén. Yo creo que sí, ¿verdad? Quiero pensar que sí. Amén. Hemos consagrado nuestra vida a Dios. Cuando nosotros venimos al Señor, le estamos diciendo, Señor, toma mi vida, ¿sí o no? Eso es, estamos consagrándonos a Dios. Que faltan muchas cosas de qué quitar de nuestra vida, eso es lo que estamos trabajando. Y vamos en el proceso, trabajando en nuestras vidas para deshacernos de todo lo que no le agrada a Dios. Pero la respuesta justa es decirle, Señor, porque he entendido lo que tú hiciste por mí en la cruz, te entrego mi vida. Recíbela, Señor, tómala. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos,
Vaya conmigo ahí, Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Quiero que note algo aquí. Dice así, Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos. Y aquí es importante notar que le está hablando el apóstol Pablo a los hermanos que se encontraban en Roma. Aquellos hermanos que son parte de la iglesia, que ya estaban en Roma, donde se encontraba la iglesia ya creciendo también. Y el apóstol Pablo les hablaba a los hermanos que se encontraban en Roma y les decía, así que hermanos, os ruego. Y yo quiero que note esta palabra ruego. No está diciendo de un ruego así como de que ándale, hazlo, sino que es una forma de hablar. De hecho, cuando él está utilizando la palabra ruego, es una forma respetuosa. Lo que está diciendo él aquí, les ruego hermanos, es un ruego de porque él les está mandando a hacer algo, pero le está mandando de una forma muy respetuosa, diciéndole, os ruego, y les da un mandamiento. Él quiere transmitir un ruego, pero a la vez una demanda de Dios. Y dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles eran las misericordias de Dios? ¿O cuáles serán las misericordias de Dios? Piénselo un poquito. La bondad, la compasión, la gracia de Dios que muestra hacia nosotros. Y si ocupa más, puedes también decir el perdón de pecados, la salvación eterna, la provisión diaria. Ocupa más, entonces el consuelo en los momentos difíciles, la sanidad en los tiempos de enfermedad, la paciencia divina, el amor incondicional, la intervención divina cuando estamos en problemas, comunión que nos ha restaurado con el Señor, con Dios, con el Padre. Estas nomás son algunas de las misericordias de las que Pablo decía, os ruego por todo esto que hemos recibido de Dios. ¿Qué es lo que ruega? Dice, que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego dice, que es vuestro culto racional. Dice, entendiendo todas las misericordias de Dios, debemos entonces presentarnos a Dios consagrados a Él. No como para querer pagarle a Dios, porque no podemos pagarle lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuántos saben que no podemos pagarle a Él? No hay manera que podamos pagarle tan gran sacrificio, sino lo hacemos voluntariamente, entregándonos a Él. Y no estoy hablando de entregarnos a Él y solo como sirviendo dentro de la iglesia, sino hablando de una vida rendida a Dios, sirviendo a Dios diario, en su diario vivir, donde quiera que usted se encuentre. No solamente hablamos dentro del contexto de iglesia local, porque ahí podemos servir a Dios también, pero estamos hablando del servicio diario para Dios. Tenemos que servirle a Dios en todo momento, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos, con tus vecinos, con tus conocidos, y dijimos y desconocidos. Estamos sirviendo a Dios. Porque luego muchos quieren servir solo dentro de la iglesia, pero no allá afuera. Yo quiero servir, pero aquí, y quiero salir de aquí y listo, ya terminé mi servicio. Y no, el servicio a Dios, una vida consagrada, es diario, siempre. Ese es el verdadero diaconado. El verdadero diaconado es alguien que se ha dispuesto a Dios y sirve tanto dentro como fuera.
sigue sirviendo a Dios. Por ejemplo, yo estaba pensando en esto y decía, si nosotros nos vamos a ver cómo se escogían los diáconos en la iglesia primitiva o los servidores en la iglesia primitiva, y usted va y busca que había ciertos requisitos, ¿sí o no?, a los cuales se les pedía para los diáconos, los que querían servir. Y yo veía cómo la iglesia primitiva ponía o hacía un enfoque bien hecho en lo que debería haber en los diáconos o en los servidores, en cómo escoger aún a los servidores dentro de la iglesia local. Y yo le quiero poner un ejemplo práctico el día de hoy. Supongamos de esta manera, y digamos, dentro de la iglesia local, piensa en este lugar, se necesita, vamos a ponerlo así, una secretaria, una persona que pueda contestar llamadas, que pueda ordenar las llamadas, los mensajes, los textos que llegan y las peticiones de oración, las horas de consejería y todo eso. Y usted dice, no, pues eso cualquiera lo puede hacer, yo lo hago. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿cualquiera lo puede hacer? Y déjeme, le digo más o menos cómo van esas llamadas, nomás para que más o menos tenga un poquito de conocimiento en esas llamadas. Una llamada se oye más o menos así: pastor, quiero hablar con usted, por favor explíqueme este texto porque no lo entiendo. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ahí está el texto, mira, esto es lo que habla en ese texto. Y de repente ves otra llamada que está entrando en el teléfono, ¿verdad? Y ves otra llamada y dices, bueno, ahorita le contesto, ¿verdad? Y sigues hablando con la otra persona y de repente ves que ya son 3 veces, ¿verdad? Sigue marcando y dices, a ver, ¿me permites? Déjame contestar esta llamada. Y le contestas y el otro, hasta que me contesta, ocupo una oración urgente, porque fíjese que pasó esto y el otro y está aquella persona en el hospital y necesitamos oración y ocupamos que lo ponga y lo ponga en oración. Y pues vamos a orar, ¿verdad? Vamos a hacerlo y vamos orando y de repente otra llamada entra y pastor, necesito que venga por mí, estoy en el freeway y se me quedó mi carro y no tengo a quién hablarle. Y pues dije, pues al pastor le hablo. Y dice, ocupo que venga por mí porque luego va a llegar el Highway Patrol y no tengo licencia y me va a quitar el carro. Dice, mejor véngase rápido. Y luego llega otro y dice, pastor, ocupo que no tengo trabajo y pues ore por mí y ver si me encuentra por ahí un trabajo, si tiene. Otro, ¿sabe qué, pastor? No tengo para la renta y pues quería ver si usted o pudieran. Y pastor, es que, y todas esas llamadas, toda la semana. Cualquiera pudiera hacer el trabajo de contestar llamadas porque muchas de esas ocupa un consejo. Fíjese que mi hijo se quiere suicidar. Fíjese que mi hijo está en depresión. Fíjese que necesito que me dé un consejo. Cuando hablamos en la Biblia y se estaban escogiendo diáconos para servir las mesas, no era solo para servir las mesas. Pensamos en eso, era solo para servir las mesas, pero se ocupaba más allá de solo servir las mesas, porque no iban a llegar solo pidiendo que les dieran a las viudas su parte, lo que ellos necesitaban, sino que iban a llegar con problemas, iban a llegar con situaciones en las que quizás no iban a poder ser atendidas por los apóstoles, pero ellos tenían la sabiduría dada de Dios bíblicamente para poder decir, mira, la palabra dice esto. Y poderle referir a la palabra, mira, es que esto es lo que dice la palabra, confía en Dios, mira, esto es lo que pasó en la Biblia, nos ha hablado a través de la palabra de Dios, podemos encontrar esta situación como la que tú estás pasando, y se necesitan personas que sepan la palabra de Dios, personas sabias, personas consagradas, esto es con el Espíritu Santo. Ahora piénselo, ¿cualquier persona lo puede hacer? No. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1. Y vemos cómo surgió esta necesidad dentro de la primera iglesia. Hicimos la primera iglesia, la iglesia primitiva. Y dice en el versículo 1, en aquellos días
Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y dice el 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y yo quiero notar algo aquí. No está diciendo que sea menos digno o más digno el servir las mesas, sino que está diciendo, hemos sido llamados a enseñar la palabra de Dios. Y por eso les dice en el versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y dice el 3, buscad. ¿A quién les estaba diciendo buscad? A los hermanos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿y de qué? Y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Le dice, vean entre ustedes que se conocen los unos a los otros, mírense y vean personas así, de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y dice el 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice el 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y dice el 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Mira, estos son las personas. Hemos visto su buen testimonio, los conocemos. Su testimonio, muy buenas personas, llenas del Espíritu Santo, con sabiduría de Dios. Aquí están las personas. Y dice el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Yo quiero que mire algo. El orden era el siguiente. Ellos buscaron a los varones que eran de buen testimonio, llenos de la palabra, esto es del Espíritu Santo, esto quiere decir consagrados a Dios, entregados a Dios, llenos de sabiduría, porque no era solo servir las mesas, no era solo servir a las viudas. Iba a haber tiempos en que las viudas iban a llegar con muchos problemas y necesitaban una palabra de aliento, necesitaban quien les diera un consuelo, y tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo. Y muchos piensan que servir es solo venir el día de la iglesia y ya. Sirvo 2 horas y ya. Y no es eso. O sea, es parte del servicio, pero nuestro servicio debe de ser diario. No es solamente venir y hacer una cosa o dos y ya se terminó. Es un servicio diario. Si no, qué fácil, ¿no? 2 horas el domingo o 2 horas entre semana y ya. Y el resto de tu semana, ¿no? Pues el yo-yo. ¿Te imaginas? Al menos dentro de esta congregación tenemos pautas en lo que es el servicio. Y en el servicio, en las pautas que entregamos cuando alguien quiere servir, les damos unas hojas que llenen para que entiendan lo que es el servir a Dios y que entiendan qué es lo que se requiere de ellos también. Y le quiero dar un ejemplo de algunas pautas de los que tenemos en el servicio, pero no les voy a dar así como número 1, número 2, porque luego dicen, ¿por qué este está en el número 3 o por qué este está en el número 5? Todas son número 1, todas son importantes. De hecho, es más, le voy a decir número 1 a todas para que vean las pautas. Número 1, compromiso con Dios. El compromiso no es con tu hermano o con el pastor, es ¿con quién? Con Dios. Compromiso con Dios. Número 1,
disponibilidad. Porque sabemos que si vas a servir se requiere ¿qué? Pues estar disponible. Disponibilidad. Número 1, bueno, ya van el 3, ¿verdad? Número 1, buen testimonio. Se requiere que haya un buen testimonio. Que la persona, puedan decir los hermanos, no, sí, esa persona tiene un buen testimonio. Porque ¿cómo va a poder entonces ser de ejemplo si su testimonio está por los suelos o si no tiene un buen testimonio que los demás puedan conocer? Un buen testimonio que lo da por la forma en la que habla, la forma en la que da los consejos sabios de la palabra de Dios, y se empieza a conocer el buen testimonio de la persona. No estamos diciendo que vengas con un testimonio de que el Señor me rescató de las drogas, ¿verdad? Eso es un testimonio también, pero decimos un buen testimonio, estamos diciendo de tu comportamiento. Número 1, llenos del Espíritu Santo. Que que puedan mantener esa relación cercana con Dios que se puede notar en la vida de las personas. Número 1, sabiduría práctica. Ser capaz no solo de comprender los principios bíblicos, sino también de aplicarlos sabiamente a su vida personal. Número 1, servicio desinteresado. Yo no vengo aquí para obtener algo, o para que me reconozcan, o para que digan mi nombre, o cualquier otra cosa así. Yo sirvo desinteresadamente, sin buscar beneficios personales o reconocimiento. Número 1, viene preparado, viene listo y quiere seguir formándose. Hay una formación continua, un estudio continuo de la palabra de Dios. No dice, pues ya estoy sirviendo, ya aquí, ya llegué y listo. Sino que siempre se está capacitando toda la vida. Toda la vida. No hay, ya que ya terminé mi estudio y de los romanos y ya. No, siempre está capacitándose. Que tenga una buena gestión familiar. Esto habla de manejar bien su hogar, porque el hogar es un reflejo de la persona, que pueda ver sus hijos bien, porque te imaginas los hijos que se la pasan hablando del padre o de la madre. Que tenga una sensibilidad social. Esto habla de una preocupación activa por los demás. Cuando mira a la persona y dice, ay Señor, y siente el peso de la otra persona en su vida. Tengo que orar por esta persona. Y si hay manera de ayudarle, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? Y decíamos, todos estos nomás son algunas pautas que le quiero compartir en lo que es parte del servicio. Y todos estos son esos ideales que se necesitan para los que quieren servir dentro de la iglesia local. Y dices, uy, me la pones muy difícil. Sí se puede en el Señor. No estamos hablando de una perfección. Estamos hablando que hay un continuo crecimiento. Y entras y vas poniendo todo esto en marcha. Por eso la importancia de conocer que el altar es un lugar de consagración. Estamos hablando que el altar, nuestras vidas, es un lugar de entrega a Dios, de rendición. Donde decimos nosotros, Señor, somos tuyos, toma mi vida. Señor, tómalo como ofrenda, como un sacrificio, como el holocausto que hablamos en la primera enseñanza. Y decíamos, ese holocausto que se quema todo. Y que lo único que queda al final son las puras cenizas. Aquellas cenizas humeantes, y que aquel humito que salga de las cenizas llegue hasta el Señor y diga el Señor, qué olor fragante. ¿Sí o no? De consagración. Pero cuando no comprendemos, o quizás hay una ignorancia escritural, o una ignorancia de las Escrituras,
y no hemos entendido que nuestras vidas son el altar donde se hacen sacrificios diarios, que somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, donde habita ¿quién? Somos el templo donde habita pues el Espíritu Santo, donde habita Dios en nosotros. Ahí no habita tu trabajo, no habita tu negocio, no habita tu novia, tu novio, tu esposo, tu esposa. ¿Quién habita ahí? El Espíritu Santo de Dios. Regresemos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto habla, dijimos, de una consagración, una entrega personal y voluntaria. ¿Dónde? Nuestros cuerpos son ofrecidos a Dios, personalmente y voluntariamente. Señor, te pertenece, tómalo. Ahí es donde usted cede los derechos, renuncia, usted rechaza todo lo que provenga de la naturaleza caída. Señor, te pertenezco, cedo mis derechos. De hecho, vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, es el capítulo que se le conoce como los héroes de la fe. Y entre estos héroes de la fe nombra a Moisés, y lo hace de una forma muy interesante. Fíjese lo que dice en el versículo 24, lo voy a leer desde el 24. Hebreos 11, versículo 24. Dice así. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, ya adulto, ¿qué hizo? Rehusó. Esto se entiende cedió, también se entiende renunció o rechazó. Moisés, hecho ya un adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Cedió, renunció, rechazó llamarse hijo de la hija del faraón. Y dice el 25, escogiendo antes. Y fíjate aquí lo que está diciendo, escogiendo, o sea que fue voluntario, fue personal, él prefirió. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Usted cree que podría tener una vida muy bonita o muy buena en los deleites del pecado? Pues de la manera carnal tendría todo. Pues imaginas el faraón, y dice, él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Teniendo por mayor, dice, esto es lo bueno, esto es lo que vale, decía Moisés. ¿Qué es lo que vale? Dice, si me vituperan por Cristo, está bien, porque esto es lo bueno, esto es lo que tiene valor, y más valor que todos los tesoros de los egipcios. Y dice, porque tenía puesta la mirada, ¿en dónde? En el galardón. ¿Puede ver lo tremendo de esto? Cuando nuestra mirada está puesta en el lugar correcto, en el galardón, todo lo demás usted lo va a tener por desecho, por basura. De hecho es lo que Pablo también decía. Si recuerdan ustedes Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente manera, Filipenses capítulo 3, versículo 7.
Dice así, dice, pero cuantas cosas eran para mí ¿qué? Ganancia, las he estimado como pérdida por amor ¿de qué? De Cristo. Vamos a leerlo una vez más. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido. ¿Qué perdió? Todo. Y dice, y lo tengo por basura, aunque la traducción más correcta sería por porquería, para ganar a Cristo. ¿Cuántos verdaderos creyentes hay aquí? Amén. Diga amén, si no, pues va a tener que evangelizarlos mejor. Amén. Haga un autoexamen. ¿Cómo se mira su semana? Se dice que lo que se ve en la semana, ahí es donde tú puedes mirar si tienes una vida consagrada o no a Dios. Y unos pueden decir, no, pues ya me amolaste, Josué, pues me la paso trabajando todo el día. Pues déjame decirte que ahí en tu trabajo, ya sabe, ¿verdad? También. O sea que no hay pero que valga en este asunto. Porque también en el trabajo usted puede evangelizar. Y déjeme decirle algo, no estoy hablando de llevar trataditos, ¿verdad? Es una manera de evangelizar, pero no estoy hablando de eso. Cuando hablo de evangelizar tampoco estoy diciendo que pares de trabajar para hablarle de Cristo a una persona en el tiempo de tu jefe, que le pertenece a tu jefe. Cuando hablo de evangelizar es cuando tú llegas a tiempo a tu trabajo, estás evangelizando. Cuando tú te tomas los 10 minutos de break y no tomas más tiempo, más que tus 10 que te tocan, estás evangelizando. Cuando tú no respondes mal a una calumnia o a algún compañero de trabajo que te está ahí queriendo picar y te está diciendo de cosas y tú guardas silencio y no respondes mal, estás evangelizando. Y va a llegar un momento en que va a decir, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué tiene este hombre que por más que queremos encontrarle ahí algo, no le podemos encontrar nada? Tiene a Cristo. Sencillo, ¿sí o no? Está evangelizando. Fíjese, vaya conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice de la siguiente manera, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, en cambio, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿se lo tiene ahí atrás? Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor, ¿de qué? Dice, de su vida. ¿Sí dice así? Sí, ¿verdad? Dice, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Dice, si alguien, ¿qué hace? Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre, ¿qué dice? Preparados para dar una explicación. Fíjense que evangelizar no se trata siempre de estar queriendo imponer tu fe. No se trata siempre de estar queriendo imponer tu fe a otros, sino de mostrar a Cristo en todo lo que haces. Ahí está el evangelismo. Dicen, esa persona es diferente, tiene a Cristo. ¿Sí o no? Fíjate lo que sí continúa diciendo. Estamos en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, dice, estén siempre preparados para dar una explicación. Y dice el 16, pero háganlo ¿cómo? Con humildad y respeto. ¿Mira usted eso?
Porque luego están los que te vas a ir al infierno. Arrepiéntete porque te vas al infierno, ¿verdad? Y bueno, pues es una verdad, pero hay que buscar maneras de decirlas. Háganlo con humildad y respeto. Y dice, mantengan siempre limpia la conciencia, que ya lo hablamos el jueves pasado. Si no ha escuchado ese mensaje de la conciencia, escúchelo el jueves pasado. Mantengan siempre limpia la conciencia. Dice, entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan. ¿Por qué? Porque pertenecen a Cristo. ¿Podemos ver esto? Una vida consagrada a Dios, que se mira en todo, en cada una de las cosas que hacemos. Y luego dice lo siguiente, el versículo 17, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si esto es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo entonces nos habilita para hacer siempre el bien. Y no tenemos pretextos ni excusas para no consagrarnos a Dios. Algunos dicen, no, es que yo no entiendo por qué el Señor me pide esto. No tienes que entenderlo, solamente tienes que obedecerlo, porque nunca vas a entender a Dios por más que quieras. La mente de Dios está muy acá, nosotros estamos acá, bajitos. Pero sí debemos de obedecer a Dios, ¿sí o no? Entonces les hago una pregunta retórica. ¿Será posible una vida consagrada a Dios? Amén. Sí, es posible una vida consagrada a Dios. Si usted tiene al Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo lo habilita y le ayuda. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así. Dice, además, el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Qué dice? Nos ayuda en nuestra debilidad. Fíjese lo que hace el Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y luego da un ejemplo. Fíjate lo que dice, por ejemplo. Y dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Porque decimos, no podemos entender la mente de Dios. Y por más que quieras entenderla, no lo vas a entender la mente de Dios. Podemos lograr a captar algunas cosas, pero no podemos llegar a un completo conocimiento. Y dice, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y dice el 27, y el Padre quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Fíjate qué tremendo es esto. Y dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, dice, en armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios y Él ora con gemidos que nosotros no sabemos. Por eso decimos que el Espíritu Santo a nosotros nos habilita y nos ayuda. Vaya conmigo a Efesios 4, 17, capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Si usted mira los títulos en su Biblia, dice, la nueva vida en Cristo. Y dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y luego dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, ¿de qué? De su corazón.
El Señor usa al apóstol Pablo para decirnos, esto les digo y les requiero. Nosotros somos el altar donde presentamos sacrificios diarios a Dios. Donde todos aquellos sacrificios tienen que subir delante de la presencia de Dios como un olor fragante delante de Dios. Y si yo le pregunto, ¿usted quiere que Dios reciba su ofrenda, su sacrificio como un olor grato? ¿Como un perfume grato? Yo creo que diríamos sí. Entonces dice, ya no anden como andan los otros gentiles, en el pecado y en la vanidad, en el yo-yo, sino vivamos consagrados. ¿Para quién? Para Cristo, para Dios. ¿Sabe qué significa esto? Significa muerte para el mundo y para el pecado en la vida del creyente. No es posible tener una vida consagrada a Dios y al mundo. O es uno o es el otro. Me acordaba de una historia que se contaba de una gallina y un cerdo, y conversaban entre ellos, y cuando conversaban entre ellos, la gallina se quejaba por tener que entregar sus huevos para el desayuno. Y el pobre puerquito decía, pues te imaginas, yo soy el tocino. Dice, tú te quejas por los huevitos y yo voy a dar mi vida, dice, para el desayuno. Nuestra vida debe de ser para el Señor completa. Debe de ser total, una rendición completa a Dios. Así que no hacemos tiempo para Dios, de Dios es el tiempo. Así que no puedes decir, no, es que no tengo tiempo para Dios. ¿Cómo que no tienes tiempo si el Señor es el dueño del tiempo? Es nomás saber acomodar nuestros asuntos y poder vivir una vida consagrada a Dios. Dios no me pide poner mi cuerpo sobre el altar para ser muerto. Dios no me está diciendo, a ver Josué, ponte en el altar y te vamos a dar cuello. No está diciendo esto, al revés está diciendo que tu vida sea un sacrificio vivo. Entonces la consagración es dar mi vida a Dios, que Él haga su voluntad y que no se haga mi voluntad. Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Eso es lo que mejor quiero. Los sacrificios en el Antiguo Testamento, usted los puede encontrar, hemos hablado acerca de esto en los últimos mensajes. Usted puede encontrar, por ejemplo, ahí el holocausto, que hablamos en el primer mensaje, y el holocausto era un acto voluntario de adoración a Dios. Venían y traían este animalito voluntariamente y se lo ofrecían a Dios. Por esto la consagración es voluntaria. Levítico capítulo 1, versículo 1, nos habla de los holocaustos. Levítico capítulo 1, versículo 1, y dice así, se los leo. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, dice el 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. La consagración es a Jehová, es a Dios. Algunos piensan que la consagración es para una persona, para los miembros de la iglesia. No, la consagración es a Dios. Nos consagramos para Dios, no al pastor ni a la congregación. Sí, servimos a ellos, pero estamos consagrados a Dios. Es donde debe de estar nuestra consagración. En Colosenses capítulo 3, vamos terminando, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 20.
Dice así, da unas instrucciones a los hijos, a los padres. Fíjate lo que dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y dice el 21, padres, no exasperéis, no hagas enojar, dice, a vuestros hijos, para que no se desalienten. Y dice el 22, siervos o trabajadores, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y luego dice el 23, y nos da una verdad que tenemos que recordar siempre, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y dice el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué haces? Servís. ¿A quién servimos? A Dios. Y el servicio es voluntario. Dios me manda, mas no me obliga. La obediencia depende de ti, depende de mí. Hay una historia en Mateo capítulo 21, versículo 28, se los leo rápido. Mateo 21, 28 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y dice el 29, respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, ¿qué hizo? Fue. Y dice el 30, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué hizo? Y no fue. Y dice el 31, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, pues el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Dice el 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero a los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Qué tremendo. Algunos preguntan, Josué, pues, ¿cómo me consagro al Señor? ¿O por qué me consagro al Señor? Porque luego hay una pregunta muchas veces que personas hacen y dicen, si yo me consagro al Señor, ¿estoy diciendo que voy a predicar? ¿O estoy diciendo que ahora tengo que salir de misionero o tengo que servir dentro de la iglesia? No, no nos consagramos para servir dentro de la iglesia o para salir de misioneros o ser pastores o predicadores. Nos consagramos al Señor para hacer su voluntad donde quiera que Él nos ponga. Donde quiera que estemos, en la escuela, en el hogar, en el trabajo, en cualquier parte que el Señor nos envíe. Dios es quien decide dónde y cuándo, en qué lugar. Él quiere que le sirva y Él quiere que se consagre para el Señor. Efesios 2:10 dice así, Efesios 2:10, capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate lo que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Y yo quiero hacerle notar algo aquí, hasta nuestros caminos ya han sido preparados por Dios. O sea, ni eso usted tiene que preocuparse. Usted no se tiene que preocupar, ¿y ahora cómo voy a hacerle? ¿O cuál es el camino? No, el Señor ya lo preparó. Tú nomás te consagras a Dios y el Señor te va a llevar por el camino que Él ya preparó de antemano para ti. ¿No nos ama tanto Dios que hasta el camino Él ya lo puso? ¿Que usted ni se tiene que preocupar por eso? Dios no nos está pidiendo nada que no sea ya de Él. Usted ya le dio su vida al Señor. Dios no necesita nada de nosotros, amén. Pero nosotros sí necesitamos todo de Dios. Usted puede decir, no, es que soy el servidor más fiel y pues Él necesita de mí.
Usted puede decir, soy el predicador más elocuente o soy el maestro más sabio. Y no le estamos haciendo ningún favor al Señor. Él ya hizo el favor a nosotros. Nosotros solamente nos estamos poniendo a sus pies, como vasos, como instrumentos. Por eso la consagración es final. Cuando usted se consagra al Señor, es final, definitiva. Usted no puede decir, me consagro y me desconsagro, me consagro y me desconsagro. Usted dice, me consagro y es definitiva, no hay vuelta atrás. Tiene que dejar que se queme todo. Un último versículo, Levítico capítulo 27. Después usted lo puede leer todo el capítulo para que entienda muy bien acerca de lo consagrado a Dios. Levítico capítulo 27 nos habla de lo consagrado a Dios, pero quiero leer el versículo 28 en la Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos un poquito mejor. Levítico capítulo 27, versículo 28, dice: no obstante, todo lo que se haya apartado especialmente para el Señor, ya sea, ¿qué? Una persona, un animal o una propiedad familiar, nunca deberá ser vendido ni rescatado. Todo lo que se consagre de esta manera ha sido apartado como santo y le pertenecen ¿a quién? Al Señor. Una persona consagrada le pertenece a Dios. Ya no se pertenece a usted mismo. Usted ya no se autogobierna. El que gobierna ahora es Cristo en su vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo lo consagrado al Señor, no hay vuelta atrás. Y usted lea ese capítulo 27 y va a ver cómo de repente había personas que querían tomar lo que habían consagrado y les decía, ¿quieres tomar eso consagrado? Pues ahora vas a tener que pagar esto y le vas a agregar el 20% más. Y va a decir, ¿cómo? Ahí lo ve en el capítulo 27. La consagración, hermanos, es continua, amén. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración. Y lo quiero invitar a que reflexione en lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas. El Señor busca que seamos ese altar donde ofrecemos sus sacrificios agradables delante de Dios. Que nuestra vida se queme como un holocausto, que aquellos humitos y aquellas cenizas que quedaron humeantes sean un olor grato al Señor. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Por eso es que el Señor dijo en Mateo 16:24, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego agrega lo siguiente en el versículo 25 de Mateo 16, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y luego agrega el 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tenemos que ser un sacrificio vivo para Dios. Tenemos que ser una vida consagrada a Dios. Cierre sus ojos por un momento. Meditando en esto, hermanos, esto que el Señor ha hablado, usted piensa en su vida. Usted le ha consagrado su vida a Dios, le ha entregado su vida al Señor y le ha dicho, Señor, toma mi vida, te pertenece. Desde el momento que usted vino al Señor, usted le dijo, Señor, yo me consagro a ti, he entendido tu sacrificio. Así que el Señor no pide nada más que eso que tú ya le diste, tu vida. Una vida consagrada a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque esta tarde, Señor, tú hablas a nuestro corazón y sabemos, Señor, que tu palabra nunca regresa vacía. Siempre va a ser la obra, Señor, que tú quieres hacer en nosotros. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde, que tú has depositado esa palabra en cada uno de los corazones de cada persona que está aquí, que tú, Señor, hagas esa palabra florecer. Que ellos puedan comprender, Señor, la magnitud de lo que es la consagración. La magnitud en el compromiso que han hecho contigo, Señor.
Señor, si muchas veces queremos sacar de nuestra vida del holocausto, Señor, del altar, que hoy podamos reaccionar, reflexionar y decir no, porque la he consagrado a ti. Y porque no es mi vida, es tu vida, Señor. Señor, te pido por cada una de las personas que están aquí, que tú sigas obrando en ellos, Señor. Que tú sigas tocando sus corazones, que puedan salir de aquí confrontados con la palabra, Señor. Que puedan encontrar esa paz que ellos necesitan, Señor. Si hay alguien que vino, Señor, y que tú has hablado su vida y que no ha hecho, Señor, no ha dado ese paso de consagración, que hoy pueda decir, Señor, yo quiero hacer ese paso. Quiero consagrarme a ti, Señor. De entregar su vida a ti, Señor. Porque han entendido que tú moriste por nosotros y lo que tú esperas, Señor, de nosotros es una vida santificada, consagrada, apartada para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vid. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti quiero vivir. Vamos a cantar otra vez. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Pero queremos amarte, Señor. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vid. Y separado de ti, Señor, separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Dile, tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás.
queremos seguirte. Con todo lo que somos, sin importar todo material, Señor, todo material que uno se distrae, Señor. Todas las distracciones, todos estos deseos de este mundo. Queremos ocuparnos con tu reino, con tu palabra. Queremos tomar nuestra cruz, Señor, sin importar los deseos de la carne, y vivir para ti. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, ¿qué hace? Desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Dile, quiero amarte, Señor. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vid. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre, pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Díselo con todo el corazón. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Oh, tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Díselo, no volveré, no volveré atrás. Una vez más, confiésaselo. Y no volveré atrás. Señor, queremos seguirte con todo, porque tú eres merecedor de nuestra vida, rendido en obediencia. Queremos consagrarnos para ti, viviendo para ti solamente, Señor. Toma nuestras vidas. Sigue transformándonos, Señor, cada día más. Somos tuyos, Señor. Queremos darte toda la honra, toda la gloria, todo, Señor, para ti. Dale un aplauso a tu Señor.
Bendiciones, hermanos. Se quedan despedidos.